vamos a hablar de bloqueos y hemibloqueos y después vamos a hablar de Wolff-Parkinson-White. Bueno, los objetivos de la clase son pasar el sistema No de veo nada, conducción. me aparece un cargando. Bueno, objetivos: repasar el sistema de conducción, reconocer los tipos de bloqueos y hemibloqueos y la implicancia en estereología que estos tienen. Bueno, esto es un repaso muy, muy simple, muy breve de lo que es el sistema cardioconector. El sistema cardioconector, hay un nódulo sinusal que está comunicado por 3 haces internodales con el haz auriculoventricular. Después del haz auriculoventricular sale una fibra que es el haz de His, la cual se divide en 2 ramas, rama derecha y rama izquierda, ¿sí? Y la rama izquierda se divide en 2 ramas, una rama anterior y una rama posterior. Básicamente, todos los bloqueos, básicamente el problema que traen es que cambian el eje cardíaco. Es decir, el corazón siempre, el eje va a apuntar hacia la zona del corazón que falta despolarizar. Es decir, la R que nosotros vamos a ver en electro, en el galvanómetro, que es donde marca la tendencia hacia positivo o hacia negativo, va a depender hacia la zona del corazón que falta despolarizar. Entonces, lo que se despolarice primero no va a importar, sino va a importar todas las cargas eléctricas que tenga el corazón. Entonces, generalmente, la rama que está bloqueada es hacia donde va a apuntar el eje, es hacia donde se va a desviar. ¿Bien? Entonces, básicamente, es muy importante para saber qué rama está bloqueada, es ver a dónde está el eje. ¿Sí? Entonces, básicamente, esto es una manera muy rápida de recordar cómo son los ejes, ¿sí? Y muy esquemática. Básicamente, si miramos que en D1 es positivo y en ABF positivo, sabemos que el eje está entre 0 y 90 grados. Si vemos que ABF es negativo y D1 es negativo, sabemos que el eje está entre menos 180 y menos 90 grados. Si vemos que ABF es positivo y D1 es negativo, sabemos que el eje está entre 180 y 90 grados. Y por último, si vemos que ABF es negativo y D1 es positivo, sabemos que está entre 0 y menos 90. ¿Sí? Esto puede considerarse normal, pero puntualmente que sea D1 positivo y ABF negativo, el eje puede estar corriendo un poco a la izquierda, pero lo que nos va a diferenciar si esta desviación del eje es patológica o no, es D2. Si D2 es positiva, sabemos que es normal, porque el eje está entre 0 y más o menos 30 grados. Menos 30 grados, perdón. Y si D2 es negativa, sabemos que el eje se corrió de menos 45 a menos 90 y ahí está muy torcido hacia la izquierda y eso sería patológico. Bueno, el haz de His se divide en 2 ramas, la derecha y la izquierda. La rama derecha inerva lo que es el BD y el tercio derecho del septum. Y la rama izquierda inerva el BI y los 2 tercios izquierdos del septum. La rama izquierda, como dijimos, se divide en 2 ramas, en un fascículo anterior, que lleva información a la parte anterosuperior del BI, y un fascículo posterior, que lleva información a la parte posterior del BI. Cualquier alteración en alguna de estas ramas, es decir, del nódulo AB hacia abajo, se considera que es un bloqueo de rama o un hemibloqueo. Los bloqueos pueden ser completos, incompletos o fasciculares. Los bloqueos completos se producen cuando hay una obstrucción total del impulso, ya sea en la rama derecha o en la rama izquierda, antes de que ésta se divida. Y se caracterizan por presentar un QRS mayor de 0,12, ¿sí? Y lo que se explicaba al principio es que primero se despolariza la rama sana y más tardíamente se va a despolarizar la rama enferma. Es decir, siempre va a apuntar a lo que falta despolarizar. ¿Bien? Bueno, el bloqueo de rama derecha no puede, es cuando se produce un bloqueo en la rama derecha y es la rama derecha la que no puede conducir. Por lo tanto, ambos ventrículos se van a despolarizar por la rama izquierda. Es un dibujito de cómo sería bloqueo. Todo lo que está en amarillo sería lo que está sano y normal y conduciendo, y la rama derecha, la negra, es la que estaría afectada. Por consiguiente, se va a despolarizar el ventrículo izquierdo. No sé si se me ve el mouse. Bueno, primero se va a despolarizar todo lo que es la rama izquierda, porque es la que no está dañada, y después, una vez que se termine de despolarizar el ventrículo izquierdo, va a faltar, porque va a quedar cargado negativamente todo lo que es el BD y el septo de la parte derecha, entonces de la izquierda a derecha se va a despolarizar. Es decir, se despolariza de izquierda a derecha porque está bloqueada la derecha. Entonces, estos son lo que le pasa a los vectores, que básicamente los vectores de despolarización son los que van a indicar en el electro la manifestación. ¿Sí? Como primeramente se va a despolarizar todo lo que es la rama izquierda, todo lo que está en blanco, se va a despolarizar el septo, toda la pared libre y el ápice del ventrículo izquierdo se va a despolarizar, y como después lo que falta es despolarizar el BD, nosotros en el electro vamos a ver una R, una S, porque es la despolarización del ventrículo izquierdo,
Y después, como todas las ondas de despolarización se va a ir hacia la derecha, vamos a ver una R' en lo que son las derivadas derechas, ¿sí? Que es B1, B2 y B3. ¿Sí? A medida que uno se aleja de las precordiales derechas y se acerca hacia las precordiales izquierdas, la R va a ser normal, pero lo que va a ver va a ser la S empastada, porque la repolarización va a ser tardía porque está haciéndose hacia el lado derecho. ¿Bien? Entonces, básicamente, la característica que tiene el bloqueo de rama derecha es que tiene una R y una R', y la explicación es porque los vectores van de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces hay como dos R's, la R del ventrículo izquierdo y la R del ventrículo derecho. No es lo mismo presentar un bloqueo de rama que este sea de manera aguda, ¿sí? Que tener un electro con un bloqueo de rama de manera crónica. Las causas de bloqueo de rama derecha de congénitos, crónico, perdón, son patologías congénitas propias de enfermedad del sistema cardioconector, enfermedad pulmonar crónica que sobrecarga el ventrículo derecho, tetralogía de Fallot, Chagas, generalmente el Chagas es muy frecuente que genere bloqueo de rama derecha, que tenga una CIA o que tenga un síndrome de Brugada. Y las agudas, que hay que sospechar siempre que el paciente tenga un bloqueo de rama derecha agudo, es TEP, pericarditis, ICC, o sea, insuficiencia cardíaca, e IAM. ¿Sí? Una vez con Belu teníamos un paciente que estaba en trauma, tuvo una cadera, y de repente hizo un bloqueo de rama agudo así abrupto y hizo un infarto del ventrículo derecho, y se murió. Bueno, en el electro la característica que vamos a encontrar es que el QRS va a ser mayor o igual a 120 milisegundos en los adultos, de 100 milisegundos hasta los pacientes que tengan 16 años, y de 90 milisegundos en los menores de 4 años. Tiene un patrón de RSR', que fue lo que vimos recién, o SR, o sea, una S y una R más anunciadas en B1 y en B2, una onda S de mayor duración que la onda R, porque vimos que se empasta en las derivadas, las precordiales izquierdas, ¿sí? Y si el QRS dura más de 0,20, es lo que diferencia que el bloqueo de rama sea completo o incompleto. ¿Sí? Acá básicamente vamos a ver las precordiales derechas, ¿sí? En las precordiales derechas, tanto en B1 como en B2, se ve una R y una R', ¿sí? Y en las precordiales izquierdas se ve un empastamiento de la onda S, ¿sí? Y un poco más en la intensidad. Bueno, el tratamiento de bloqueo de rama derecha es, siempre y cuando este sea agudo, es tratar la causa que lo origina. Si no tiene patología cardíaca asociada, no requiere tratamiento. Es decir, si la causa del bloqueo AB no es abrupta, aguda, generalmente los crónicos no se les hace nada. Si tiene un bloqueo completo, esto lo vamos a ver después, pero si tiene un bloqueo de rama completo derecho y se asocia con un fascículo izquierdo, generalmente esos son los bloqueos bifasciculares, ¿sí? Y esos tienen mayor riesgo de desarrollar un bloqueo AB completo. El bloqueo de rama derecha, que genera alternancia con una rama izquierda, es criterio de colocación de marcapaso. Si puede hacer alternancia izquierda-derecha, izquierda-derecho, tiene indicación de colocación de marcapaso, porque también tiene tendencia a generar un bloqueo AB completo. Bueno, el bloqueo incompleto de rama derecha es un estrago muy frecuente, sobre todo en los hombres jóvenes, ¿sí? Tiene el mismo complejo, no se diferencia de nada en el completo de rama derecha, simplemente en la duración del complejo QRS, que es menor a 0,20, es decir, a un cuadradito. Tiene una incidencia de 5 a 10%, aumentando exponencialmente con la edad, y no posee asociación con factores de riesgo cardiovascular. Es muy frecuente en los pacientes atletas que hacen deportes de resistencia porque hace hipertrofia de cavidades derechas, entonces ralentiza por la sobrecarga del BD las cavidades derechas. Entonces, generalmente se contrae primero el izquierdo y después el derecho. Pero es más que nada fisiológico, no se considera patológico. En los pediátricos, básicamente cambia la definición de la duración del QRS. Sí, es entre 90 a 100 milisegundos hasta los 16 años y menor de 90 en los menores de 16 años. Las causas del bloqueo completo de rama derecha, incompleto, no difieren de las causas del bloqueo completo, son más o menos similares, porque básicamente lo único que le diferencia es la duración del QRS. La conducta no requiere ningún tipo de intervención si el paciente no presenta síntomas o ningún antecedente relevante. Si el paciente presenta algún signo de alarma, que puede ser precordialgia, disnea, síncopes, hipotensión, etc., hay que sospechar. En CIA es la arritmia más frecuente en los pacientes que tienen ostium secundum, ¿sí? O miocardopatía arritmogénica del ventrículo derecho si se asocia con T negativos. Bueno, ese es un estudio que una vez Marte, cuando nos dio una clase, lo había puesto, que decía que más allá de que en todos lados la bibliografía diga que no se asocian con riesgo de tener un bloqueo de rama derecha, esto fue un metaanálisis que hicieron que demostró que aumenta el riesgo de mortalidad en la población general y en los pacientes que tienen enfermedad cardíaca. Bueno, bloqueo completo de rama izquierda
Acá lo que pasa, el problema está que en vez de estar dañada la rama derecha, está dañada la rama izquierda antes de que ésta se subdivida, porque se divide en un fascículo anterior y un fascículo posterior. Es decir, esto es un bloqueo completo de rama izquierda. Si ambos fascículos están bloqueados, ya sea que se lesiona el fascículo anterior y el fascículo posterior, también se considera un bloqueo de rama izquierda. Y básicamente lo que hace es una alteración en la interrupción de las cavidades izquierdas, ¿sí? Por lo que primero se van a despolarizar las cavidades derechas y después las cavidades izquierdas. Es básicamente lo mismo, pero al revés. El que conduce acá es el derecho, entonces se despolariza el derecho y como las cargas negativas quedan en el izquierdo, se despolariza de derecha a izquierda. Entonces, básicamente la representación del electro va a ser bastante similar a lo que representaba el derecho, el anterior. A diferencia del derecho, cuando uno tiene un bloqueo de rama izquierda, generalmente el bloqueo de rama izquierda siempre es patológico y siempre requiere estudio, por lo que siempre un paciente que tenga un bloqueo de rama izquierda necesita ser estudiado. Las principales causas de bloqueo de rama izquierda son hipertrofia miocardiopatías con enfermedades genéticas propias del tejido de conducción. En el electro, lo que se van a ver va a ser un QRS ancho, ¿sí? Porque se escucha porque me dice que se me desconectó internet. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ok. Bueno, se va a ver un QRS ancho, un QS ancho en B1, ¿sí? Acá se ve ensanchado el QRS, tenemos una Q y una S ancha, ¿sí? Está ensanchada. Una R alta y ancha en B6, que es básicamente, pasa lo mismo que lo que pasa en el bloqueo de rama derecha, pero ahora pasan las precordiales izquierdas. Es decir, se ve la despolarización del BD y después se ve la despolarización del BI. Entonces es como si fuese una doble R en precordiales izquierdas, ¿sí? En el dedo largo de abajo se ve bien, ¿sí? El segmento ST puede estar descendido o puede ser negativo porque tiene un trastorno de repolarización porque se repolariza al inverso. ¿Bien? Bueno, acá nuevamente pasa lo mismo. El bloqueo en sí no requiere tratamiento, sino lo que hay que tratar es la causa. Es importante porque los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, si llegan a tener algún tipo de isquemia o algo agudo que genera un bloqueo completo de rama izquierda, va a generar una disincronía entre el BI y el BD, y el BI, al manejar mayor presión, puede generar que se genere un edema agudo de pulmón porque empeora mucho el gasto. Por lo que puede ser una indicación de colocación de marcapasos de manera urgente. Bueno, ese es un cuadrito diferencial donde se ven básicamente las diferencias entre el bloqueo de rama derecha y el bloqueo de rama izquierda. Una ayuda a memoria que básicamente repito lo mismo que ya hice. Bueno, los semibloqueos, acá lo que pasa es cuando se bloquea uno de los fascículos, ya sea o el fascículo anterior o el fascículo posterior. A diferencia de los bloqueos completos, acá el QRS está estrecho porque acá ya el impulso ya pasó y por consiguiente el bloqueo es intranodal. Lo más importante en los semibloqueos es que cambia el eje. Es decir, el eje se va a ir hacia el lado de la fibra que está bloqueada, ¿sí? El anterior es cuando es un hemibloqueo del fascículo anterior, el eje se va hacia la izquierda, y cuando es un hemibloqueo del fascículo posterior, el, el eje se va hacia la derecha. A diferencia de los bloqueos de ramas, se diagnostica con derivaciones periféricas y no las precordiales, porque solo se diagnosticaban como B1, B2 y B5, B6, y eso se van a diagnosticar o se van a ver con las derivaciones periféricas, ¿sí? Porque básicamente lo que hay que hacer acá es buscar el eje, ¿sí? Cuando hay un bloqueo hemianterior izquierdo, que dijimos que este iba a producir la inervación de toda la que es la cara anterosuperior del BI, ¿sí? Hay un retardo en toda la parte anterosuperior izquierda, por lo que primero se despolariza el haz posterior y después el anterior, generando un patrón QR en ABL. ABL es la derivada que mira desde arriba a la izquierda, siendo el polo positivo arriba a la izquierda. Entonces, básicamente lo que pasa es lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener una R bien positiva en D3 y vamos a tener una S bien profunda, perdón, una R bien positiva en ABL y una S bien profunda en D3, ¿sí? Y el eje bien corrido hacia la izquierda, que era lo que dijimos hoy, que diferenciaba si D2 era positivo o no, y me corría el eje hacia menos 60, menos 90. Entonces, lo que vamos a ver es una desviación del eje corrido en menos 45, menos 90, es decir, vamos a ver que D2 es negativa, ABL es positiva, ¿sí? Y D1 es positiva. Entonces, si D1 es positiva y ABL es positiva, y sabemos que el eje está entre menos 45 y menos 90. Entonces, lo que vemos es desviación del eje, morfología QR en ABL, porque el eje está corrido hacia ese lado, entonces tenemos
una R bien pronunciada en ABL, que normalmente no tiene que ser positiva, ¿sí? Y vemos una Q bien chiquitita en ABL, ¿sí? Y el QRS es menor de 120 a diferencia de los bloqueos completos. El hemibloqueo posterior izquierdo es el menos frecuente de los dos, ¿sí? Y este lo que hace es desviar el eje hacia la derecha y obviamente también de vuelta tiene QRS estrecho. Acá lo que pasa es la inversa del hemibloqueo anterior izquierdo, ¿sí? Acá se va a ir hacia D3, entonces vamos a tener una R bien picuda y bien alta en D3 y una S bien profunda en ABL. Entonces acá vamos a tener el eje corrido a la derecha, ¿sí? Entre 90 a 180, ¿sí? Vamos a ver que D3 es positiva y ABF es positiva, entonces es más positiva en D3 que en D2, por consiguiente está más corrido hacia la derecha, ¿sí? ABF positiva, D3 positiva. Vamos a ver que tenemos R más altas en D3 que en D2, ¿sí? Y S profundas en ABL y en D1, es decir, está bien corrido el eje sobre la derecha. Y el QRS estrecho ahí, como todos los hemibloqueos. ¿Bien? Entonces, básicamente lo que pasa es que se corre el eje de un lado hacia el otro y tienen QRS estrecho. Bueno, los bloqueos bifasciculares y trifasciculares son cuando, además de tener un hemibloqueo, ya sea anterior o posterior, se asocian con un bloqueo completo de rama derecha, ¿sí? Y trifascicular es, por ejemplo, si se asocian con un bloqueo de primer grado. El 1,5% de esta población puede presentar un bloqueo bifascicular en electro. Esta combinación de bloqueo nos puede predisponer a desarrollar un bloqueo AB completo. Algunas combinaciones tienen más predisposición que otras, ¿sí? Sobre todo si el paciente tiene antecedentes sincopales o si tiene síntomas. Las ramas intraventriculares son tres, una derecha y dos izquierdas, por consiguiente cualquier combinación de bloqueo entre ellas genera un bloqueo bi o trifascicular. Por lo general siempre se va a ver un patrón de bloqueo derecho sumado a alguna de las otras dos, es decir, un bloqueo de rama derecha sumado a un hemibloqueo anterior izquierdo o un hemibloqueo posterior izquierdo. Es decir, bloqueo completo de rama derecha más hemibloqueo anterior o hemibloqueo posterior es un bloqueo bifascicular, y si le asocio un bloqueo de primer grado es un bloqueo trifascicular. El bloqueo de rama derecha con hemibloqueo anterior es el más frecuente de los bifasciculares. Como está bloqueado tanto el derecho como el anterior izquierdo, solamente el ventrículo se va a poder despolarizar por el posterior izquierdo. Y este es un dibujito esquemático de lo que pasa. Lo único que conduce es el posterior izquierdo, ¿sí? Ese es un electro en donde está el eje completamente corrido a la izquierda, ¿sí? Es un paciente que tiene un bloqueo de rama derecha, ¿sí? Tiene R y R', en B1 y en B2, ¿sí? La S empastada en B6, entonces tiene un bloqueo de rama derecha, y a la vez tiene un hemibloqueo anterior izquierdo. Tiene ABL positivo, ¿sí? Que era el patrón QR en ABL y el eje bien corrido hacia la izquierda, ¿sí? Entonces esto es un bloqueo de rama derecha con un hemibloqueo anterior izquierdo. El bloqueo de rama derecha con el bloqueo posterior es el menos frecuente de los dos, ¿sí? De todas las combinaciones. Y acá el que exploriza es el anterior izquierdo. ¿Bien? Esto lo que tiene es, de vuelta, un bloqueo de rama derecha en B1, en B2, ¿sí? Y se ve lo del hemibloqueo posterior. Tiene R más altas en D3 que en D2, ¿sí? S profundas en ABL, bien, el cuerpo es estrecho y todo el eje llevado hacia la derecha. Bueno, el bloqueo completo de rama derecha sumado al hemibloqueo anterior izquierdo es el más frecuente de todas las combinaciones. Ah, bueno, y este bloqueito tenía algo más también, que tiene el PR aumentado, tiene más de 0,16 si uno cuenta desde acá, hacia que empieza hacia que termina perdón, si uno cuenta desde donde empieza la P hasta donde empieza la Q, uno mide el segmento PR, este segmento PR está aumentado, por consiguiente, este es un bloqueo trifascicular, tiene el hemibloqueo anterior izquierdo, tiene el bloqueo de rama derecha y tiene el PR aumentado, así tiene un bloqueo de primer grado. Este es un bloqueo trifascicular, ¿sí? Este es un bloqueo bifascicular. En mi bloqueo posterior izquierdo con un bloqueo de rama derecha. Bueno, el bloqueo completo de rama, ¿sí? Y no suele progresar a hacerse un bloqueo AB completo. El bloqueo de rama derecha con mi bloqueo posterior izquierdo es el menos frecuente, pero tiene mucho más riesgo de ser un bloqueo AB completo en poco tiempo, por lo que tiene más implicancia clínica que la combinación anterior. Si el bloqueo es biotrifascicular, tiene síntomas, cualquiera de los dos, siempre tiene indicación de colocación de marcapaso. Es recomendable que si el paciente se va a someter a una cirugía no cardíaca y presenta un bloqueo bifascicular sintomático o trifascicular, que haya un marcapaso transcutáneo o percutáneo, cualquiera de los dos, adentro del quirófano, por en el caso de la posible eventualidad de que el paciente haga un bloqueo AB completo intraoperatorio. Siempre es recomendable que ante la combinación de bloqueos
es decir, que sean bifasciculares o trifasciculares, o un bloqueo de rama completo, bloqueo completo de rama izquierda, se hace una interconsulta con cardiología para hacer un Holter y si es posible también un ecocardiograma. Y bueno, las conclusiones es que suele ser una patología bastante frecuente, que suele pasar bastante desapercibida porque es simplemente tener presente que es desviar un poco el eje y una vez mira el electro, lo mira así por arriba y quizás no presta mucha atención a dónde está el eje, uno busca supra, tratando de repolarización, si tienen algo muy grande en el QRS, algo que llame la atención así abruptamente a los ojos, pero generalmente uno se pone a ver estrictamente a ver qué eje tiene, si tiene un bloqueo o no. Entonces, a veces suelen pasar desapercibidos, capaz que los bloqueos completos de rama derecha o rama izquierda no, porque son un poco más abruptos al ver el QRS, pero capaz que los semibloqueos sí, pasan bastante desapercibidos, ¿sí? Suelen ser sutiles y pasan desapercibidos, eso es lo que dije, pero pueden presentar algún riesgo cuando están combinados entre sí. Ante la duda que tengamos siempre entre la duda y un electro, siempre lo ideal sería consultar ante un especialista. Siempre más allá de que se vea en el trazado, corroborarlo con la clínica, ¿sí? Es decir, si el paciente tiene un electro horrible, pero capaz que el paciente está asintomático, no tiene ningún antecedente de nada, no tiene cardiopatía isquémica, no toma ninguna medicación, no tiene ningún antecedente relevante, capaz que no están, podemos no me sale la palabra disociar, no, pero podemos postergar la interconsulta con el cardiólogo, en el caso de que sea una urgencia, algo que no pueda esperar, pero si no, siempre, acuérdense, siempre lo ideal es tener una interconsulta previa, y recordar, no sé, quizá me salió mal, pero básicamente que siempre es importante tener un marcapaso percutáneo intraoperatorio. Y percutáneo también, percutáneo y transcutáneo. Bueno, termino la de bloqueos. Gracias. Estuvo bueno, y es complicado hablar del bloqueo y mi bloqueo en tan poco tiempo, pero creo que fuiste claro. No sé, si alguno tiene dudas, que lo consulte, que vea alguna de las otras clases, porque por ahí cuesta entender el electrocardiograma si hace algo tan por ahí específico, si no lo entiende los vectores y demás. Así que si quiere ver la clase que se dio hace un par de años cuando dimos el curso de electro, ¿sí? Y ahí está todo bien explicado, los vectores y demás, si les queda alguna duda, y lo van a poder entender mejor.